El milenario camino al Monte Sagrado del Libredón, las rutas en tela de araña de los peregrinos que iniciaban el viaje hacia la salvación, a la indulgencia plenaria otorgada por el Papa Alejandro III y que la poderosa Orden de Cluny, auténtico imperio monástico medieval, convirtió en antecedente sacro de la Unión Europea. Monasterios, iglesias, hospitales, refugios, puentes, calzadas, finalmente ciudades, jalonaron el Camino de Santiago, meta que otorgaba la codiciada concha que convertía en inviolable al viajero. Calle Mayor de Europa, designado primer itinerario cultural europeo por el Parlamento de Estrasburgo y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el Camino Jacobeo hacía antesala al curso lectivo de la Unión. Es un ambiente muy especial, nunca lo voy a olvidar. Es un recuerdo para toda la vida. Breve pero significativa escala de la canciller alemana Merkel, que llega a Santiago desde las preocupantes noticias de Kiev. En una semana, este último sábado de agosto, Bruselas designa a los líderes de sus instituciones y afronta el reconfigurado mapa político y económico de Europa. En España empezamos a ver los frutos de las reformas que hemos acometido, muchas de ellas en estrecha colaboración con Alemania y el resto de nuestros socios de la Unión Europea. El fruto, sobre todo, del esfuerzo de los españoles. Pero estoy seguro, créanme, que estas reformas y esfuerzos han valido la pena. Veo con satisfacción que ya hay varios trimestres con crecimiento en España, que las cifras de paro están disminuyendo. Eso es el resultado de proyectos de reforma, de duras y difíciles reformas que el gobierno de Mariano Rajoy ha acometido con gran ímpetu. Yo lo que le digo al presidente Rajoy son dos cosas. Una, que en su reunión con Merkel, más que preocuparse por encontrar trabajo a Cañete y a Guindos, tendría que preocuparse por cómo poner a trabajar todas las instituciones para crear trabajo en España, que es lo que falta, y un trabajo digno, por cierto. Y en segundo lugar, a mí me hubiera gustado que el presidente del gobierno hubiera propuesto candidatas y no candidatos a los puestos de representación institucional. Y de hecho se lo pido. Cuando nosotros llegamos al gobierno, España era un país cuya actividad estaba bajo mínimos, con un déficit disparado. Inmediatamente después tuvimos la crisis de las cajas de ahorros, que fue un estallido monumental, y aquello se tradujo, recuerde usted, en una prima de riesgo que estaba en 660 puntos básicos y la incapacidad para financiar nuestra administración y nuestras empresas. Eso ha cambiado rotundamente en 2 años y medio. Estamos hoy en torno a los 120, hemos emitido letras del Tesoro al interés más bajo de la historia, y eso es así por la política de reformas emprendida por el Gobierno, por el esfuerzo de los españoles, que han hecho un gran esfuerzo en estos años, y estamos empezando a ver los frutos. El curso que se inaugura este último sábado de agosto en Bruselas lo hace con los mapas de Europa cambiados. Han entrado nuevos protagonistas en el Parlamento. Se ha elegido por primera vez al presidente de la Comisión en relación directa al resultado de las urnas, y un pacto de gobernabilidad parece asegurar una mayor estabilidad en las instituciones de la Unión. Pero sobre todo Bruselas mira con preocupación el giro en las economías europeas. Los buenos datos de España y Portugal no tienen su correlato en los 2 pesos pesados de la Unión. Lo que hemos conocido respecto a la situación en Alemania y Francia, sobre todo porque ya estamos hablando de datos correspondientes al segundo trimestre del ejercicio, de un año 2014 que se planteaba para el conjunto del área euro como un año de incipiente recuperación, y lo que se ha puesto de manifiesto es que las señales de mejora que estamos observando en algunas economías periféricas, como España o Portugal, pues no están teniendo su traslado o su mismo reflejo en economías de referencia, que al final representan el grueso de la actividad en el área euro, como Francia o Alemania. Obviamente supone un deterioro de las expectativas de recuperación para la segunda mitad del ejercicio y cuestiona, sobre todo, pues, la velocidad de la recuperación de cara a 2015. La debilidad de Alemania ahora se tiene que entender por la debilidad de los emergentes, ¿no? O sea, Alemania se aprovechó muchísimo en los últimos años del tirón de los emergentes, y ahora que China está creciendo menos, Brasil no está tirando igual, etcétera, etcétera.
tiene menos exportaciones, crece menos, y es lo que estamos viendo. Tenemos que ver un poco también lo que son el impacto del tema geopolítico, ¿no? Lo de Ucrania, lo de Rusia está afectando a Alemania. Entonces yo creo que ahí vemos un estancamiento en la economía europea, más que nada porque Alemania, que es la economía más grande, ahora mismo pues no está creciendo como lo debería, ¿no? Además de en el conjunto de la Unión, Alemania es uno de los países claves en la economía española. Es el segundo destinatario de nuestras exportaciones y el primero de lo que importamos. No obstante, el parón germano no parece reflejarse en nuestro comercio bilateral. Ciertamente afectará algo, pero es curioso ver que las exportaciones suben a un nivel de casi el 6% a Alemania. Parece ser que el estancamiento alemán en el segundo trimestre no se ha reflejado sustancialmente. Al contrario, vemos que respecto al año anterior, España, digamos, refuerza sus exportaciones. Los productos más importantes que España exporta es automóvil, es maquinaria y equipo, cosa que hay que subrayar porque uno piensa que es automóvil o alimentación solamente. No, la maquinaria y equipo está en segundo lugar, casi un 20%, la industria del automóvil un poquito más, no mucho más, y le sigue muy de cerca el sector alimentación. Monsieur le Président de la République. Más grave parece el caso francés, que se desayunaba el lunes con una crisis de gobierno con el trasfondo de las reformas de Hollande que rechazaba el propio ministro de Economía, Montebourg, mientras los datos, crecimiento estancado y paro al alza, llevan tiempo disparando las alarmas. Creo que Francia está en ese momento en que el sentir francés es que nuestro modelo es el modelo referente, pero llevamos 40 años con unos déficits de presupuesto y desde la llegada del euro, con una moneda fuerte, un declive de las exportaciones, una balanza comercial que va hacia lo negativo y que ahora hay que cambiar de giro. Y claro, eso es ahora difícil porque sabemos que en Francia, yo creo que sigo diciendo que quizás el francés medio viva mejor que el inglés medio y el alemán medio, pero la pregunta de muchos economistas es ¿hasta cuándo, ¿no? Pero lo que ocurre es que, claro, las decisiones o las reformas estructurales que se puedan adoptar no van a tener un impacto inmediato, sobre todo cuando el nuevo Ejecutivo pues tiene la intención de intentar cumplir con los objetivos de déficit público y está incluso poniendo sobre la mesa decisiones de recorte del gasto público pues bastante agresivas, ¿no? Eso incluso a corto plazo puede generar un escenario de deterioro de la actividad superior al que ya estamos observando. Es precisamente la Unión Europea el origen del conflicto que en Ucrania amenaza ahora sus propios intereses. La negativa o demora del presidente Yanukovych a firmar el acuerdo de asociación y libre comercio con la Unión Europea. Las protestas de los prooccidentales acabarán degenerando en un enfrentamiento civil, sobre todo en las zonas con población de origen ruso. La intervención de Moscú acaba convirtiendo el conflicto en guerra abierta. La intervención de Rusia responde fundamentalmente a dos razones. En primer lugar, a una cuestión que Rusia considera a Ucrania parte irrenunciable de su ámbito de influencia exclusivo y considera que tiene que, si no ejercer, al menos ejercer una tutela, un control sobre las relaciones exteriores de Ucrania. Y, por otro lado, representa un desafío ideológico muy profundo, la posibilidad de que el hecho de que se produzca la caída de un régimen en Ucrania y que pueda haber un desarrollo democrático del país y un acercamiento hacia Europa. Es decir, eso desde el Kremlin es percibido como un desafío y en última instancia como un riesgo muy profundo. En julio, el derribo de un avión de pasajeros con 300 ocupantes acentúa las represalias comerciales entre Bruselas y Moscú. Por parte europea, los primeros perjudicados son los productos perecederos como los hortofrutícolas. Que el volumen de exportaciones totales de bienes que realiza la Unión Europea y en concreto países como España a destinos como Ucrania o Rusia es reducido. Es cierto que tiene un impacto significativo en algunos segmentos de ventas, como puede ser por ejemplo el caso de la alimentación, que en España hemos visto que de hecho ha habido negociaciones, ¿no?, en el seno de la Unión para intentar de alguna forma paliar el efecto que puede tener sobre el sector primario, sobre la agricultura en España, pero en términos agregados de volumen de comercio a estos dos países, Ucrania y Rusia, es reducido. La gran ventaja estratégica de Rusia o de Moscú en su relación con la Unión Europea es claramente que Rusia no trata con la Unión Europea, trata con los Estados miembros.
y de esa división, de la falta de una voz común entre los Estados miembros en su relación con Rusia, es lo que le da una ventaja estratégica importante a Moscú. El caso de la energía es muy evidente. Alemania, Bélgica, Bulgaria, Finlandia, la República Checa, Croacia, Lituania, Hungría, Polonia, Suecia y Eslovenia compran el 40% de su petróleo a Rusia, que suministra también el 30% del gas que llega a la Unión Europea, un 40% más caro que antes de la crisis ucraniana. Si hay conflictos en el este, problemas en el este, mucha dependencia de un único suministrador, pues es importante tener alternativas, y en economía y en finanzas y en energía, pues yo creo que la elección de diversificar las fuentes es importantísima. Y no tanto las fuentes también tecnológicamente, ¿no?, de diferentes fuentes de energía, pero también pues los espacios geográficos de donde viene esa energía, y entonces tener acceso a gas de Argelia para Alemania sería un bonus. España, los ingresos que recibe, por ejemplo, pues, por el turismo extranjero, en muchos años no son suficientes para cubrir la factura energética, ¿no? Lo que España pues tiene que pagar al exterior por ese abastecimiento de energía que no genera en el país, y esto que podemos analizar para España pues también afecta a otros países, ¿no? Sobre todo cuando ocurren pues episodios como el de Ucrania o de algunos países de África que incrementan las necesidades de avanzar en ese proceso. Mi experiencia en Europa es que muchas veces los gobiernos solo toman decisiones cuando están al borde del precipicio. Mientras tanto no sienten la obligación, la necesidad de tomarlas. Y es verdad que en el tema del mercado único de la energía, de las interconexiones tan importantes para la península ibérica, había acuerdos de los años 2002 del Consejo Europeo de Barcelona que luego no se han cumplido. Yo creo que la crisis en Ucrania lo que ha llevado es a la conciencia de la importancia, primero, del suministro energético y luego de la seguridad energética, y de, por tanto, de la necesidad de que Europa encuentre fuentes alternativas. Y las tenemos. El conflicto de Ucrania ha urgido a replantear la unión energética y la acción exterior conjunta, con un alto representante de exteriores con poder real. El parón de los grandes a retomar la unión financiera y fiscal. La unión mira a más Europa, a una calle mayor para Europa.